El siguiente docufilms ha sido realizado con la participación de doctores, enfermeras, auxiliares y personal administrativo del Instituto Nacional de Salud Mental. Además, consta con los valiosos testimonios de pacientes y familiares. Este docufilms contiene algunas dramatizaciones, distorsiones de voces y los nombres han sido cambiados para preservar la confidencialidad de los pacientes. Todos en algún momento hemos perdido y perderemos la razón. Empecé a sentir como que alguien me perseguía y me quería envenenar. Yo escuchaba voces y veía alucinaciones que a veces pensaba que eran tan reales. Enterarme del diagnóstico fue muy difícil. Cada vez que a alguien le dicen mi condición, piensan que es que yo voy a salir a la calle con un revólver o con un puñal a agredir a la gente. Mi hija tuvo una crisis que se le manifestó muy fuerte. Yo sufro de trastorno afectivo bipolar. Yo sufría de mucha vergüenza, me sentía culpable, tenía mucho dolor, mucho sufrimiento. Yo caí en una tristeza, esto me llevó a atentar contra mi vida en 2 ocasiones. Todo el mundo tiene algo de loco por dentro. ¿Qué es la locura? ¿Qué es la locura? El Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud Mental y el Sistema Estatal de Radio y Televisión, SER-TV, presentan INSAM, superando estigmas y derribando mitos. Las enfermedades mentales o trastornos mentales son aquellas que tienen afección a nivel del sistema nervioso, propiamente del cerebro, y afectan las emociones, el comportamiento de la persona, el pensamiento, el lenguaje. Y una vez afectadas este funcionamiento de la persona, entonces empieza a afectar las áreas laboral, el área familiar, el área personal. Hay enfermos que se hacen y hay enfermos que nacen. En este caso, pudiéramos hablar que una persona que consume sustancias, consume drogas legales o ilegales, se pudiera desarrollar una enfermedad mental asociada al consumo. Por ejemplo, una persona que padece de un trauma severo en el cual pone en riesgo su existencia, un atentado, el ser víctima de un robo a mano armada, un accidente, un diagnóstico, una enfermedad física. La comunidad piensa que el enfermo mental solamente es psicosis, es locura, es esquizofrenia. Y esa es una de las enfermedades mentales. Lo más común son las enfermedades mentales, por ejemplo, trastornos de ansiedad, depresión, estrés, las reacciones a estrés. Eso es lo más común. Cualquiera de nosotros puede mañana pasado tener una afección de salud mental. La gente asocia la enfermedad mental, de hecho muchas películas de miedo, de terror hablan justamente de enfermedad mental. Todavía los pacientes se asustan un poco cuando les hablan de hospitalización, ¿sí? Claro, porque tenemos películas, que los pacientes ven las películas y en las películas lo que tú ves es... Y el viejo concepto de mantenerlo encerrado con cadenas y todo es un concepto que ilustra las películas de antes. El tema es que hay muchos mitos con el tema de la mente. Hay como, yo digo, como una coraza oscura de que se piensa por todas las películas o toda la información que tenemos previa
que el enfermo mental es algo así como lúgubre, que sale la noche con una manta, con un cuchillo, y que te va a ahorcar, y que te va a matar. Y no es así. ¿Qué obtienes? No lo que... Cuando cruzas un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería. Yo escuchaba voces y veía alucinaciones que a veces pensaba que eran tan reales. Escuchan voces, tienen alucinaciones visuales, táctiles, sinestésicas, que se le mueve algo en la barriga o algo en la espalda. O sea, es todo un tema que anteriormente pensábamos que eran hechizos o que era brujería. Tengo psicosis esquizofrénica. Cada vez que a alguien le dicen mi condición, piensan que es que yo voy a salir a la calle con un revólver o con un puñal a agredir a la gente. Y eso me molesta. El loquero, el psiquiátrico, el ñampeado, las cosas, toda una cantidad de términos que ninguno es agradable, ni para la dignidad del paciente, ni su familia. Que todos somos locos. En un momento, todo el mundo pierde la cordura. Yo sufro de trastorno afectivo bipolar. Bueno, no me molesta que me digan loco para vacilarme, pero si me lo dicen para discriminarme, sí me molesta. Y ese tipo de palabritas usualmente hace que la gente tenga miedo. La gente a veces habla como que yo no estoy loco, yo no estoy loco. Eso es simplemente el estigma que todavía queda como remanente en ciertas cosas. Los primeros síntomas empezaron a darse, creo, cuando yo trabajaba el servicio al cliente. Pero era muy extraño porque al inicio yo sentía miradas como si me estuvieran evaluando. Yo sufro de esquizofrenia paranoide. Escuchaba muchas voces. Voces me venían de todos lados. Y lo peor es que empecé a sentir como que alguien me perseguía y me quería envenenar. Te quieren matar. No. El individuo comienza a sentir que alrededor le quieren hacer daño. Él lo comienza a sentir. Después es como que yo sienta que usted me quiere envenenar. Yo voy a estar muy vigilante y alerta de no estar cerca de usted ni aceptar ningún tipo de alimentación. Y me pasaba a veces hasta 48 horas sin dormir y cuando salía, me sentía famoso. Todo el mundo se me quedaba mirando. Yo sentía que se me quedaban mirando. Ella será qué locura, mira. Sí, todavía hay muchos mitos alrededor de la salud mental y la enfermedad mental. Hay mucho miedo en decir que yo voy al psiquiatra, que yo voy al psicólogo. La salud mental todavía se ve muy satanizada en la sociedad con respecto a si yo desarrollo una depresión o tengo un trastorno de ansiedad como tal. Esto me es difícil decirlo porque qué van a pensar y al yo tener la dificultad de qué van a pensar, me es mucho más difícil acudir a buscar ayuda. Enterarme del diagnóstico fue muy difícil, demasiado. De tan solo pensar que si la gente se entera, no me van a ver de la misma manera. Todavía predomina mucho la discriminación, el estigma, la vergüenza. Todavía la familia se recoge un poco más ante ese hecho. ¿Qué? No importa. No importa. Da igual. Para poder dimensionar y entender el tratamiento de los enfermos mentales en Panamá, debemos ir a los inicios del siglo XX. En 1904, William Gorgas inaugura el Hospital Miraflores, dándole la atención a más de 125 pacientes psiquiátricos. Más tarde, en 1907, el Hospital Ancón ya contaba con celdas para pacientes psiquiátricos con comportamientos violentos. Fue equipada con ventanas con barrotes de seguridad. En 1928 se daba la atención a personas con enfermedad mental en el Hospital Ancón. De allí, todos los pacientes fueron trasladados al nuevo Hospital de Corozal, especializado en enfermedades psiquiátricas. El 26 de junio de 1933 se inaugura el hospital llamado El Retiro Matías Hernández. El Retiro de Matías Hernández, que no tiene nada que ver con ese señor porque es el nombre del río. Porque créeme, si alguna familia de Matías Hernández existiera, estarían reclamando los terrenos. Eso no ha ocurrido.
pero era el lugar apartado, se le llamaba El Retiro, porque esto nace en el 33. El presidente de la República era el doctor Armodio Arias Madrid. Entonces, los Estados Unidos le dijeron que no podían tener más a los enfermos mentales en el área del canal y tal vez los enfermos mentales fueron uno de los primeros bienes revertidos, ¿no? Porque nos lo devolvieron. Por la década de los 50, se le cambia el nombre de Retiro Matías Hernández y nace el Hospital Psiquiátrico Nacional. En esa época de ser hospital psiquiátrico, aún los pacientes andaban prácticamente desnudos, no comían con utensilios de comer, todavía le daban los pacientes comían todavía en bandejas. Aquí hubo una época cuando no se entendía mucho la enfermedad mental. Me contaba a mí un colega psiquiatra que ya se jubiló, que en esta institución, que era, permítame la expresión, carcelaria, estaban aquí metidos y no se podían salir, muchos eran muy agresivos y se hicieron aquí las famosas deltoidectomías, que era cortarle los deltoides. Si eso no funcionaba y estaban las extremidades inferiores, se hacían los accesos glúteos, se les quemaban con parafina los ciáticos y el paciente obviamente no podía mover muy bien las piernas ni los brazos. Ahora nos suena un poquito a tortura, pero era la herramienta que había para que el paciente no fuera peligroso. En las décadas del 70, 80 y 90, prevaleciendo un modelo manicomial de atención custodial donde el hacinamiento era endémico. Los tratamientos se basaban en la administración de psicofármacos básicos, terapias electroconvulsivas y terapias conductuales. Pero yo sentía que los muros de esa edificación eran como unas merlinas, tipo como de Inglaterra, de las películas de miedo, que los pacientes comían en vasijas plásticas, esto con la mano, de ver a pacientes desnudos, evacuados. Era como un río de caca y las auxiliares estaban con unas botas plásticas y con la manguera los bañaban, ¿no? Y ahí pude percatarme que el personal era muy sensible, no estaban de acuerdo con el tipo de atención que le damos a nivel mundial, ¿no? Una atención manicomial y que todos estábamos a disgusto. En esa época se hacían las famosas lobotomías, que obviamente también se han visto en las películas, ¿no? Que sacarle el lóbulo frontal. Obviamente que eso suena un poquito de tortura, de maldad, pero eran los tratamientos en esa época. También vino el electroshock. El electroshock no es más que producirle al paciente una convulsión. Al producir esa convulsión es como si estuvieras reseteando el cerebro para que empiece de cero. Y la terapia electroconvulsiva tiene sus implicaciones. En ocasiones no era como antes, que fila 10 y todo el mundo le vamos a hacer los electroshocks. Panamá da electroconvulsioterapia, se da no en la institución porque el protocolo dice que tiene que estar el paciente bajo anestesia. Tiene que ser un paciente muy resistente a la terapia. De que por más que le hemos puesto los últimos medicamentos, que Panamá pues también goza de esos medicamentos de última generación, no responde, su vida está en peligro y bueno, la terapia, y no crea, sí funciona, pero nosotros en psiquiatría lo damos como uno de los últimos recursos, no como antes que era uno de los primeros recursos. No es hasta el 2004 deja de existir el Hospital Psiquiátrico Nacional y se convierte en lo que es hasta hoy el Instituto Nacional de Salud Mental. Y de ahí viene el futuro, porque la psiquiatría y las neurociencias se dice que es lo que va a tener mayor expansión médica en los próximos 10 a 20 años, que es la estimulación cerebral profunda, que no es ya una convulsión, sino específicamente donde conocemos que está el problema, hacer un trepanito, colocar un catéter y estimular. A partir de 1990 viene la reforma de atención psiquiátrica con los derechos de los pacientes mentales transitorios o permanentes. ¿Qué significa eso? Que tenía derecho a una privacidad, a participar en actividades, a recibir un trato digno. Y hoy en día hablamos de los derechos de los pacientes con trastornos mentales y el respeto a su confidencialidad.
ir. Me quiero ir. Me quiero ir. Me quiero ir. El trabajo de la enfermera especialista en salud mental muchas veces es difícil, es arduo, ¿verdad? Es comprometedor, tenemos que llenarnos de mucha empatía, sacrificio para la atención de ese paciente, porque ese paciente tiene una necesidad que es una necesidad emocional que hay que satisfacerle. Entonces nosotros adquirimos un compromiso con ese paciente, ¿verdad? De confianza, de empatía y de confidencialidad en las cosas que él nos manifiesta, en donde el paciente muchas veces se torna agresivo, por más que uno trata de explicarle, ¿verdad? Lo que está sucediendo, él no logra comprender porque pues sus pensamientos están alterados y de esa misma forma él va a confiar o a desconfiar en lo que se le está diciendo. Así que son momentos difíciles que se vive e inclusive ha habido momentos en donde la integridad física del personal de enfermería está expuesta o está en riesgo. Eso del paciente amarrado, ¿verdad?, con una camisa de fuerza, ha quedado atrás y es gracias a los psicofármacos con los que contamos actualmente. Definitivamente aquí como Instituto Nacional de Salud Mental, aquí nos llegan pacientes de todas áreas geográficas referidos como problemas de salud mental netamente. Sin embargo, uno tiene que descartar secundariamente eso porque uno debemos descartar procesos orgánicos que producen trastornos mentales como infecciones, trastornos de la diabetes descompensada, hipertensión descompensada, problemas tiroideos, hipertiroideos que vienen como cuadros psicóticos que simulan cuadros mentales y que sin embargo al tratar el problema de fondo orgánico ya controlan el padecimiento. Hay pacientes que son diabéticos, tenemos que ponerle insulina, darle seguimiento con insulina, darle hipoglicemiante, medicamentos. Pacientes con hipertensión que tenemos que controlarle la presión dándole su medicamento aquí. O sea, lo manejamos en forma integral, no solamente para el paciente psiquiátrico que entra aquí porque tiene un trastorno mental. Le damos el tratamiento adecuado conjuntamente a su problema mental. La cocaína, el bazuco, marihuana. Y me fue gustado, doctor. Yo quiero lo cambiado. Tiene uno de los problemas más difíciles de entender porque es una enfermedad para nosotros los médicos. Pero la peor de todas, porque no parece enfermedad, parece meramente lo que el público le llama un vicio. Pero tú no estás así porque tú quieres, tú perdiste el control. Aquí te vamos a asistir y vas a salir un día a la vez. No jures más decir, no lo hago más. Un día a la vez. En Panamá como tal, la condición que más atendemos nosotros son las condiciones por abuso de sustancias, ya sean legales o ilegales. El abuso de sustancias principalmente, el más común, que es el consumo de alcohol, y asociado pues también vienen los consumos de otras sustancias como nicotina o tabaco, medicamentos, abuso de medicamentos y en otra instancia el consumo de cannabinoides. Me di cuenta que mi hijo era adicto, yo no sabía en ese momento. Yo sufría de mucha vergüenza, me sentía culpable, tenía mucho dolor, mucho sufrimiento, estaba desesperada, estaba enferma físicamente ya. Adicciones no son solamente a sustancias, hay prácticas adictivas, la pornografía, hay adicción a la ludopatía, a la chingia, a los juegos de azar, pues. Hay adicción a medicamentos, hay adicciones muy variadas, incluso algunas que son muy aplaudidas como la vigorexia, que es la adicción a los ejercicios. Las personas pierden el control sobre hacer ejercicio de una manera compulsiva, o sea, cosas que parecen sanas. Un día me avisaron que estaba muy mal él, por allá por donde vivía. Estaba que era un hueso. Lo traje aquí a las puertas en ese tiempo no era INSAN, era psiquiátrico. Y cuando él vio el letrero, él dice, yo no estoy loco. Bueno, las más populares, las más que mueven y sacuden a los sistemas, es cuando el adicto es a sustancias, porque eso genera inmediatamente un disconfort familiar.
pero los otros son silenciosos. Cuando una familia tiene un ludópata, un chinguero, empeña cosas, vende cosas, mete cheques falsos y crea unas situaciones que la familia sufre. Terminan pagando unas deudas que ni se imaginaba. O sea que todas las adicciones generan dolor. Muy buenas tardes, doctor. Soy César, soy adicto. Mi nombre es Pedro, soy adicto. Mi nombre es Rogelio, soy adicto. Si nosotros tomamos en cuenta que la adicción no está considerada como vicio, mala conducta, individuo irresponsable, sino que es un enfermo que tiene una cantidad de signos y de síntomas que son rechazables, porque ¿cómo convencer a una niña de 15 años que su hermano es un adicto cuando su sortijita de 15 años el tipo se le empeñó para ir a consumir? Ella no ve a un enfermo, ve a un irresponsable, ¿no? Y te puedo decir con toda satisfacción que nosotros no tenemos episodios de violencia aquí. ¿Sabe por qué? Porque el individuo tiene una norma. Aquí usted se puede ir cuando así lo desea. Los familiares se asustan cuando nosotros hablamos así. Pero mire, a la fuerza ni los zapatos entran, dicen los mexicanos, ¿no? De que la familia esté más enterada de qué se trata, qué son las adicciones, por qué son, de dónde viene y qué es lo que ocurre. Yo pensaba que un adicto, pues, eso era algo normal y eso, o sea, todo el mundo es, pero ahora sí que es una enfermedad. Algunas veces los familiares creen que el que está consumiendo es un ente aislado, es él. ¿Yo por qué voy a ir a terapia si yo no estoy consumiendo droga? Y a veces nosotros llegamos a la conclusión de que no sabemos quién está peor, si el que está consumiendo o el familiar. Así como las adicciones, el suicidio es una consecuencia de un padecimiento mental. Está lleno de estigmas y tabúes. Es un tema que no se habla mucho. Es una realidad invisible y dolorosa. Por eso, los medios de comunicación deben hablar del suicidio responsablemente, evitando el sensacionalismo y el morbo. Porque si no se visualiza, no existe. Y si no existe, no se pueden hacer planes de prevención. Para enfrentar este problema, tenemos que hablar de números, de grupos de edades y su impacto en la salud pública. Estamos hablando que entre 80 y 120 personas al año es un promedio que varía en los últimos 10 años. Bueno, cuando yo tenía 20 años, comencé a sufrir de ansiedad muy fuerte, que esto se me convirtió en una depresión. Yo caí en una tristeza, la verdad es que terrible. Esto me llevó a atentar contra mi vida en 2 ocasiones. La segunda ocasión fue la más fuerte. Esto fue terrible para mí. Imagínate, yo quedé hospitalizada 2 semanas. Hay muchas personas que se suicidan que están deprimidos y el hecho de no buscar ayuda, el hecho de tener miedo a acercarse a un psicólogo, un psiquiatra o una institución de salud mental o atención primaria, a un centro de salud o buscar atención privada, da mucho miedo. ¿Qué van a decir y qué van a pensar? Existe otro grupo que hay que tener en cuenta, que es el grupo de los más jóvenes, que pudieran ser motivados por presiones externas o presiones de redes sociales o de grupo de pares, que también los pudieran llevar a considerar y de hecho a intentar agredirse a sí mismo. Y otro grupo que es el de los adultos mayores. Estas personas que padecen de muchas enfermedades o que ya ven que su vida está en una etapa menos productiva o que ellos se sienten ya menos útiles para sí mismos, para su familia y para la sociedad, y llegan a tener esta ideación y esta tendencia a cometer este tipo de actos. Pudiéramos estar hablando en porcentaje 60% varones, 40% de damas, pero lo que se nota más es los actos ya consumados. Los actos ya consumados son más en hombres que en damas, pero los intentos no fructíferos en este sentido, o que no llevan a la muerte del individuo, son más en mujeres que en varones. Esto se da por la escogencia del acto suicida, del método que va a utilizar. Los varones utilizan métodos más violentos, más efectivos, si pudiéramos utilizar el término, que las damas, que utilizan métodos menos violentos, menos efectivos para llegar al fin, que es acabar con la vida del individuo.
Entonces la familia, de una u otra forma, en vez de preguntar o acercarse a la persona con el problema, dice, pero es que tienes un problema a nivel emocional, por eso no quiero optar. Obviamente lo catalogan como tienes un problema de los nervios, como en Panamá le decimos, ¿no? Pero en realidad lo que tiene la persona es un sufrimiento. O sea, la depresión como enfermedad es una enfermedad que genera sufrimiento. Llegó el 2020 y con él el virus, la pandemia, el aislamiento, la incertidumbre y el miedo, afectando la salud mental de los panameños. Esta pandemia es la mejor definición de una enfermedad como tal, porque se alteraron todos los entornos en los cuales afectan y se desenvuelve un individuo. El sostener una situación de ansiedad indefectiblemente o a la fuerza nos lleva a desarrollar síntomas depresivos. Cuando una persona pasa mucho tiempo ansiosa por una situación en particular o por varias, en este caso, situaciones, lo va a llevar a procesos depresivos porque no va a encontrar respuesta, no va a encontrar solución. Como todos los centros de salud cerraban y nada más estaban dedicados al COVID, nosotros nos tocó atender a las personas que no podían ir a los centros de salud, que necesitaban medicamentos, y instalamos el consultorio transitorio más una pequeña farmacia con los medicamentos que teníamos y se lo dábamos a los pacientes, no importa de qué área viniera. Por ejemplo, me fascinó mucho en el tiempo de pandemia. Nosotros jamás llegamos a perder una cita en pandemia aquí. Ellos siempre estuvieron anuentes, un personal que estuvo, como le digo, atento en todo momento con el paciente. Y eso me fascinó, porque ellos nunca negaron el hecho de no atención por el miedo a un coronavirus. Pusimos unas líneas de apoyo psicológico en donde la atendían psicólogos y psiquiatras. Y ahí se orientaba. Hay personas que con una llamada, con hablar con alguien, bajaban el nivel de ansiedad. Entonces, esa fue otra medida que tomamos en consideración. Además de que el personal pues estaba muy comprometido en recibir a los que llegaban en cuadros agudos. Pero hay otra cosa que sí tenemos que resaltar. La pandemia nos sirvió para comunicarnos con los medios formales o tradicionales y los medios digitales. Sirvieron de vía para que la comunidad escuchara las sugerencias que le dábamos los expertos en salud mental. Casi todos los medios de comunicación hablaban de ansiedad, de depresión, de estrés postrauma, etcétera, etcétera. Nos ayudaron a divulgar porque la gente no podía ir a los centros de salud, no podía ir al seguro. Entonces, nos sirvieron de esa manera muy fuertemente. Si el número de gente hospitalizada hoy día por enfermedades mentales es mucho menor que antes. Pero doctor, andan por las calles. No, es la sociedad que lo rechaza, la familia que lo rechaza, la familia que no busca la ayuda que el Estado puede proveer. Nosotros tenemos la fortuna de que por lo menos a nivel de la capital, en todos los centros de salud, contamos con equipos de salud mental que puedan orientar a las personas. Pero ese viejo refrán de que yo no estoy loco, ¿para qué voy a ir al psiquiatra?, aleja la posibilidad de una acción preventiva o de intervención temprana. Antes del 1990, de la Declaración de Caracas, los pacientes y las personas con algún trastorno mental o una conducta fuera de lo normal eran llevados a los manicomios para depositarlos ahí o sacarlos de la comunidad porque molestaban o afeaban el ambiente. Hace 30 años mi familia me abandonó. El instituto es como si fuera mi familia. Y para mí los doctores y las enfermeras son mi familia. Pero esto ha sido muy triste, demasiado triste. Ellos sienten, y es algo normal verlos en los pacientes que ya tienen larga data de estar aquí, de que ellos nos ven a nosotros como su familia. Nosotros para ellos somos su familia, somos su recurso, somos su apoyo. Han llegado incluso, hay pacientes que ya tienen mucha data de estar aquí que nos ponen que somos su tía, somos su mamá, somos su amiga. Y entonces eso los hace entonces nosotros tener más rapport con el paciente. Desde los años 90 empezó una medida agresiva conforme a la reforma de atención a los enfermos mentales a nivel internacional. Porque la concepción de atender enfermos mentales era depositarlos y que el Estado tuviera una estructura para dejarlo de ahí y bota la llave. O sea,
dejarlo de por vida. Entonces fue duro comenzar ese proceso de deshospitalización y reinserción social. Pero, aunque usted no lo crea, hubo familiares que quedaron peleándose quién no iba a tener al hijo. O sea, ese es un hijo. Nació con una enfermedad, no tuvo la culpa de tener eso. Que el Instituto Nacional de Salud Mental sea un lugar para estabilizar aquellos cuadros agudos y que la persona vuelva a la comunidad. Ese es el derecho de la persona con una crisis mental. Los hospitales no son albergues, no son casas, no son lugares para dejar a las personas. En este Instituto de Salud Mental hay alguien que te escucha. Hay profesionales que valoren que tú tienes un potencial y que tienes la posibilidad de crecer. Gracias a Dios, Joaquín. Creo yo, el enemigo es uno, a veces es la familia. Se ha sensibilizado un poco más a la población en cuanto a las enfermedades mentales y se está tratando pues de quitar ese estigma de buscar atención, de tomar una medicación y de reconocer que necesitamos ayuda. Porque nunca he negado lo que ella tiene. Y asimismo le he ayudado a ella mucho el hecho de que ella alce su cabeza y siempre piense que es una enfermedad más. La institución ha evolucionado y ha dado un giro. Se ha visto la calidad en la atención, la diferencia en la atención y se ha hecho una educación exhaustiva con los familiares, explicando las características de las enfermedades mentales, la sintomatología y la importancia que tiene la familia dentro de la recuperación del paciente. Entonces, en ese sentido, se ha disminuido mucho lo que es la discriminación y la estigma y la vergüenza de tener un familiar con una enfermedad mental dentro de su núcleo. Y aquí me dan medicamentos, me dan terapia y bueno, las cosas no han sido fáciles, pero he estado progresando y he echado hacia adelante, tú sabes, ya me siento mejor. Ahorita la persona puede funcionar. Cualquier persona puede estar en la calle funcionando de manera saludable y padecer un trastorno ya sea igualito que la diabetes, que la hipertensión y puede llevar una vida completamente funcional y productiva. La gente debe entender que esto es una enfermedad, que si uno se toma su medicina a tiempo, uno puede reintegrarse a la sociedad. Una de las cosas de las que nosotros nos sentimos bien satisfechas es que el Instituto Nacional de Salud Mental cuenta con los mejores psicofármacos a nivel nacional. Permite al paciente ser lo más funcional en su vida personal, familiar, laboral. No lo vamos a esconder, tener un familiar que se descompensa, que se agita, no es fácil. Pero nosotros siempre hemos dado la mano, la institución siempre le brinda la mano, los centros de salud siempre le brindan la mano. Yo le diría que en Panamá la gente no tratarán ni discriminarán al esquizofrénico porque no somos malas personas ni queremos hacerle daño a nadie. Tengo que agradecer, la verdad, gracias a Dios y gracias al ISAN, que yo he podido superar esto con las terapias, los medicamentos. Tengo que decirlo, el ISAN me salvó la vida. El mensaje es de que son humanos, de que todos somos vulnerables y de que el paciente tiene derechos y deberes, no solamente los derechos. El paciente que esté en casa no es que se va a quedar como un mueble y no va a hacer nada y le queda todo a la mamá o a la hermana o al papá, no. Es que se incorpore y que se le den o se le facilite habilidades y destrezas de vida. Tiene que saber organizar su cama, lavar su ropa, cocinar, o sea, las cosas normales y trabajar, que es la mejor medicina. Y el personal que ha estado aquí trabajando en el instituto es un personal muy comprometido, un personal que da, como dije, el 200%, se entrega a sus pacientes y la verdad que yo creo que eso ha hecho la diferencia para poder atender a nuestros pacientes.